Las Bienaventuranzas, por Virgilio Krug, arreglado por la hermana Mónica Díaz y leído por Abigail Cabrera. En esta presente emisión queremos compartir un maravilloso material escrito por el hermano Virgilio Krug, denominado Las Bienaventuranzas. Las mismas, en su publicación original, ha sido de un enorme beneficio, una incalculable bendición para los santos y lectores de la Palabra de Dios. Ahora, en su versión podcast, es nuestro anhelo que las mismas lleguen a más santos, para que cada oyente en Cristo Jesús que escucha reciba el beneficio de la palabra de Dios y así la palabra corra y sea glorificada. Comenzamos leyendo en Lucas capítulo 6, versículo 20 al 26. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Mateo en su evangelio tiene una lista más larga. Mateo capítulo 5 versículo 1 al 12. Él enumera 8 bienaventuranzas. Lucas presenta solo 4. Aquellos a los cuales Jesús habla en estos versos son los verdaderamente bendecidos. Lucas escribe que Jesús alzó sus ojos hacia sus discípulos. Las bienaventuranzas muestran el presente en la luz del futuro. Para el judío, la palabra bendición significa una larga vida y riquezas naturales, una familia grande con una buena salud, un granero lleno y todos los enemigos derrotados. Ellos fueron el pueblo terrenal con promesas terrenales. Jesús estaba enseñando a sus discípulos que las cosas de este mundo, riquezas, fama, posesiones, sabiduría, gozo, placeres, posesión y aprobación social no traen las bendiciones verdaderas. El Hijo de Dios se goza de todo lo que Dios le da, lo bueno y lo malo, porque Él vive en vista de los valores eternos. Job tenía esa actitud cuando él declaró en Job capítulo 2 versículo 10: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Pablo escribió lo siguiente a su hijo en la fe, Timoteo: al rico de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 17. Salomón afirmó cuál es la verdadera bendición. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10, 22. Las verdaderas bendiciones de Dios nos hacen verdaderamente ricos. Otra versión dice: las bendiciones de Dios hacen rica la vida. La verdadera bendición de Dios no añade tristeza. Otra versión dice: no mezcla la tristeza. Uno puede ser pobre en cuanto a las posesiones y riquezas naturales de este mundo, y aún disfrutar de una vida rica. Uno puede ser rico en cuanto a posesiones y riquezas naturales de este mundo y aún sufrir una vida pobre emocional y espiritualmente. En las bienaventuranzas, Jesús mira atentamente nuestra actitud en 4 áreas. Primero, hacia las circunstancias, versículo 20 al 26. Segundo, hacia la gente, versículo 27 al 38. Tercero, hacia nosotros mismos, versículo 39 al 45. Cuarto, hacia Dios, versículo 46 al 49. Él subrayó 4 actitudes para la felicidad eterna. Primero, la fe en Dios. Segundo, el amor hacia nuestro prójimo. Tercero, la honestidad para con nosotros mismos. Cuarto, la obediencia hacia Dios. La palabra bienaventuranza no aparece en la Biblia. Sin embargo, la palabra bienaventurado se usa unas 85 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento y más de 200 veces en el Antiguo Testamento. La palabra bienaventurado significa afortunado, feliz, dichoso, ser cómodo, privilegiado. La versión amplificada lo traduce feliz con gozo y satisfacción en el favor de Dios y su salvación,
perteneciente a la felicidad con la implicación de gozarse de circunstancias favorables. Lucas usaba la palabra 15 veces, más que cualquiera de los otros 3 escritores del Evangelio. En las bienaventuranzas, el Señor indica no solo los caracteres que reciben la bendición, sino también la naturaleza de lo que es el mayor bien. Entramos a desarrollar la primera bienaventuranza. Leemos en Lucas capítulo 6, versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Los pobres en espíritu o simplemente humilde. Otra versión lo traduce prosperados espiritualmente. Son los destituidos e indefensos en la esfera del espíritu. Y otra, felices son aquellos que saben que son pobres espiritualmente. Entienden que tienen necesidad de Dios. Jesús no tuvo interés en eliminar la pobreza. Él hizo una declaración en Mateo capítulo 26, versículo 11. ¿Por qué siempre tendréis pobres con vosotros? Pero a mí no siempre me tendréis. Pero a la vez, el Señor no quiere que seamos pobres en cuanto a las cosas materiales, simplemente por el hecho de ser pobres. Pues no hay virtud en la pobreza de por sí. Si uno es pobre, esto no le hace mejor que los ricos necesariamente. La humildad verdadera no tiene nada que ver con las riquezas ni la falta de ellas. Algunos de gran pobreza tienen más orgullo que los ricos. Uno puede ser la persona más pobre del mundo y aún puede tener un amor intenso para con el dinero, que es la raíz de todo mal. Solamente porque uno no lo tiene, no quiere decir que no lo desea ardientemente. La codicia es un pecado. Las riquezas en sí no es pecado. Es cierto que una gran mayoría del pueblo de Dios es pobre, según la norma de este mundo. Esto hablando naturalmente, pero son ricos en verdad. Los discípulos y la mayor parte de los seguidores del Señor fueron económicamente pobres. Yo personalmente vengo de una familia pobre, según las normas del mundo. Mi abuelo fue un huérfano pobre criado por un tío. Después que él se casó, fue un agricultor pobre de Kansas y crió 9 hijos. Nunca he oído a ninguno de mis tías o mis tíos, ni a mi papá quejarse de la pobreza en la cual crecieron. Al contrario, todos ellos siempre han hecho comentarios de que fueron tan bendecidos de ser parte de una familia piadosa. Se sintieron bendecidos y fueron bendecidos en todo sentido. Benditos son los humildes en espíritu. Voy a dar un ejemplo de un hermano en la iglesia del hermano Douglas que falleció unos años atrás. Cuando uno le preguntó ¿cómo está?, su respuesta siempre fue estoy bendecido. Uno creería que acababa de recibir una herencia o que estaba en perfecta salud o que alguna organización le acababa de honrar. La verdad fue que él estaba muriendo de un cáncer doloroso. El último domingo, unos días antes de partir con el Señor, dio la misma respuesta, estoy bendecido. Un ejemplo de la bendición que no añade tristeza, vemos en la oración del rey Agur, reunido. Leemos en Proverbios 30, versículos 7 al 9. 2 cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Los rabíes, según Jerome, interpretaron el nombre como simbolizando a Salomón. El pan necesario es el pan que me conviene o que me es un beneficio. Deme comida para el pan de mi porción destinada. Deme en este mismo día mi pan diario. Nada almacenado, nada faltando, justo lo que necesito por el momento. Las riquezas conducen al orgullo, la incredulidad y la arrogancia. La pobreza, por otra parte, conduce a la deshonestidad y una profesión hipócrita de religión. Muchas personas se enorgullecen de su pobreza. Pobre, la palabra es de 2 palabras hebreas, agacharse, como un limosnero, denotando público tiránico o mendigando, como encogerse de miedo. La concordancia expresa tener miedo completamente, totalmente temeroso, acobardarse o uno que se esconde a sí mismo de miedo. Tiene la idea de uno que se escabulle y se agacha, a menudo implicando la idea de andar de acá para allá en la desdicha, uno que es necesitado. El pensamiento verdadero aquí es la humildad causada por un reconocimiento de nuestra falta de capacidad en la perseverancia del Dios omnipotente ante quien estamos parados. En verdad que somos necesitados de Dios. Gracias al Señor por la abundancia de su palabra. Por ahora dejaremos por aquí.
confiando en la guía del Espíritu Santo para el desarrollo de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga ricamente. Amén y amén.